Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fidel Antonio Morales Caballero, estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas. En esta ocasión desarrollaré un tema relacionado con las obligaciones, los efectos de las obligaciones, más específicamente en los modos que tienen de extinguirse estas obligaciones, todo eso en el contexto de El Salvador. Bueno, para empezar hay que recordar qué son las obligaciones. Las obligaciones son vínculos jurídicos entre dos o más personas. Esto implica que una puede exigir cierta conducta sobre la otra, de dar, de hacer o de no hacer. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde nacen estas obligaciones? Te lo explico a continuación. El artículo 1308 del Código Civil salvadoreño estipula que las obligaciones nacen a raíz de contratos, cuasicontratos, delitos o cuasidelitos, de las leyes y de las faltas. Esto quiere decir que las obligaciones nacen a raíz de un convenio entre ambas partes o de un delito que una persona haya cometido y que tenga esa obligación de responder ante la justicia. También cabe recalcar que esas obligaciones tienen efectos en los cuales el acreedor puede exigirle la obligación o el incumplimiento, indemnización o extinción de esta obligación a la parte deudora. También cabe recalcar que la mayoría de conflictos legales que hay en nuestros tribunales se deben al incumplimiento de estas obligaciones entre las partes. También cuando la persona o el acreedor, o en este caso la parte o el sujeto activo, empieza un proceso para que la persona, el deudor, en este caso el sujeto pasivo, cumpla con su obligación, el sujeto pasivo en labor de conducencia de la defensa tiene que investigar si esta obligación todavía está vigente, es decir, que no ha extinguido por el tiempo su obligación o por otras circunstancias que voy a hablar a continuación. Bueno, adentrándonos ya a los modos de extinción de las obligaciones, hay que tener en cuenta dos cosas, que las extinciones se dividen en dos, que son las extinciones normales y las extinciones anormales. Empecemos por la primera. La extinción normal es algo muy sencillo. Cuando usted, obligado, deudor, paga su obligación, paga lo que se obligó, no hay ningún problema. La extinción se da de manera normal porque se ha cumplido lo que se ha estipulado en el contrato. Pero si usted, deudor o persona obligada, no ha cumplido con su parte de las obligaciones o con lo que se obligó, están las siguientes modos de extinción que se pueden dar en este modo anormal. Para eso nos remitimos al artículo 1438 del Código Civil. En ese nos dan 9 ordinales o 9 modos de extinción por las cuales se pueden extinguir las obligaciones en El Salvador. Bueno, para empezar con el primero tenemos lo que es la solución o el pago. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La solución o el pago se da cuando ambas partes han llegado a un acuerdo de pago, ya sea por ciertas cantidades que se deben, pero se llegue al acuerdo y entonces a raíz de eso está la solución y se cancela la obligación o la deuda en este caso. Tenemos la número 2, que es la novación. Según lo estipula el artículo 1498 y en este caso haciendo referencia también al artículo 1438, nos dice que la novación es aquella extinción que se da cuando hay un cambio de obligación. ¿Cómo es eso?, dirán ustedes. Bueno, te lo explico con un ejemplo muy sencillo. Resulta que Juan le debe $1000 a Pablo, pero viene Juan y le dice a Pablo: lleguemos a un acuerdo, te daré $800 y una bicicleta. Viene Juan y le hace la oferta a Pablo y a Pablo le parece bien, dice: sí, estoy de acuerdo, te perdono los $1000 a cambio de que me des $800 en efectivo y la bicicleta, y con eso quedo satisfecho de la obligación. Esa es la parte de novación, es cuando se extingue una obligación con una nueva, es decir, que la primera, que eran los $1000, se extinguió, ya no tiene validez porque se cambió por una nueva, que era de darle $800 de parte de Juan a Pablo más una bicicleta. Ahora tenemos la obligación número 3, que en este caso es por remisión. La remisión, según el artículo 1522, es aquella que se da cuando la persona, por así decirlo, perdona la deuda de su adeudado, válgame la redundancia. Es decir,
que viene Ana y le debe a Luis $500. Pero Luis, como es una persona que tiene recursos y considera a Ana una buena amistad, viene y le dice: no te preocupes, yo te perdono la deuda. Y le entrega un documento en el que dice que le ha perdonado la deuda de $500 a Ana. Esto estipulado. Entonces la remisión es eso. Puede llamarse remisión, o como le podemos decir también, el perdón de la deuda. Ahora tenemos el ordenal número 4, que es la compensación. Y ustedes se preguntarán: ¿qué es compensación? ¿O qué contexto tiene en extinción? Bueno, si nos remitimos al artículo 1525 de nuestro Código Civil, ahí nos explica: es un acto de extinción cuando ambas partes están obligadas, es decir, que ambos tienen obligaciones el uno con el otro. Para hacerlo más sencillo, te daré este siguiente ejemplo. Resulta que Carlos le debe $300 a María, pero María también le debe $200 a Carlos. Pero ¿qué pasa? La deuda de Carlos es mayor que la de María. Pero viene Carlos y se pone de acuerdo con María: mira, María, yo te debo 300 y vos 200. Llegamos a un acuerdo, los dos pagamos nuestra deuda y quedamos cheles, como diría el buen salvadoreño. Viene María y acepta ese acuerdo. Los dos quedan compensados, es decir, ambos han llegado a un acuerdo, por lo cual la extinción de la obligación se da. Ahora tenemos el ordenal número 5, que es la confusión. Y ustedes dirán: la confusión, ¿será que se confundieron a la hora del dinero o se confundieron al momento de entregar un papel? Pues no, te lo explico con el siguiente ejemplo. Resulta que Ernesto le debe $1000 a Marta, y resulta que ellos dos son familiares. Marta es su abuela y Ernesto es su nieto. Resulta que Marta ya era una persona de una edad avanzada y fallece lastimosamente. Y se da la casualidad de que Ernesto es su único heredero. Imaginémonos esa situación, ¿verdad? Esto quiere decir que en el testamento todos los bienes y todo el dinero de Marta pasó automáticamente a las manos de Ernesto. Esto quiere decir que hubo una reunión o una unión de obligaciones, es decir, que Ernesto se convirtió en tanto como el acreedor como el deudor. Y a ver esa confusión, la deuda o la obligación se extingue porque no puede cumplir con los dos papeles, es decir, no puede cobrarse el mismo. Por eso mismo se cancela esa obligación. Ahora vamos con el ordenal número 6, que es la pérdida de la cosa o la imposibilidad que se da para cumplir la obligación. Te pongo un ejemplo muy claro. Francisco le debe un cuadro de Picasso a María y María le está cobrando ese cuadro de Picasso. Pero resulta que Francisco lo tenía en su departamento y resulta que acontece que el departamento se incendió, quemando todos sus bienes que estaban en ese inmueble. Y dentro del inmueble estaba el cuadro de Picasso. Esto quiere decir que es algo que no se puede recuperar. Por lo tanto, la obligación se extingue por la pérdida de la cosa o por ser imposible de pagar la obligación, porque Picasso no puede revivir y volver a pintar un cuadro. Entonces esto se refiere a este punto, que no se puede dar la cosa por los sucesos que se dieron o por ser imposible de poder dársela. Ahora vamos con el ordenal número 7, que nos habla de la declaratoria de nulidad o por la rescisión. Te pongo el siguiente ejemplo, muy sencillo. Resulta que Ana María le vende un terreno a don Sebastián, pero resulta que ese terreno no era de Ana María, era un terreno ajeno y ella no tenía la potestad para poder venderlo. Entonces don Sebastián se da cuenta de que este terreno es algo ilegal, que ha hecho una compra ilegal. Esto quiere decir que automáticamente, por ser un acto antiético y un acto en contra de la ley, esta obligación se cancela, se extingue o se rescinde o se anula por este hecho de que es un hecho ilícito y que no se puede hacer. Ahora tenemos el ordenal número 8, que se nos habla del evento de la condición resolutoria. Un poco complicado el título, ¿verdad? Pero es algo muy sencillo y te lo explico de la siguiente manera, con este ejemplo. Resulta que don Calix se lleva un acuerdo con la señora Zulma de comprar un vehículo por $15,000 y sería por pagos mensuales, pero la señora Zulma le pone una condición al señor Calix, que si él se atrasa solo una cuota mensual,
o se llega a incumplir el pago de una cuota mensual, la condición aplicaría y se extinguiría la obligación porque era incumplido con la condición que haya puesto, ya sea por resolución o por el hecho de no haber pagado. Esto quiere decir de que si él no cumple esa condición de pagar mensualmente sus cuotas, ya no estaría obligada a la señora Zulma a dejar el vehículo, así que podría recuperarlo sin ningún problema y sin ninguna traba. Y como punto final tenemos la declaración por prescripción. Muy sencillo. Por ejemplo, Jocelyn le debe $2,000 a Patricio, pero resulta que Patricio nunca le cobró esa deuda a Jocelyn y Jocelyn tampoco nunca reconoció esa deuda. Pero pasaron los años, digamos 25 años, y resulta que Patricio se acordó que Jocelyn le debía esa cantidad de dinero. Viene él, contrató un abogado y le pone una demanda para poder conseguir el pago de ese dinero. Pero viene Jocelyn, muy astuta, contrata también a un profesional de las ciencias jurídicas, abogado, y investigan, ¿verdad?, que la deuda ya ha prescrito por el tiempo que no se le ha cobrado. Esto quiere decir que por no haber hecho las cosas en el tiempo, esa deuda o esa obligación se extinguió por la prescripción, dando así el matiz de que hay que estar siempre pendientes de las deudas y cobrarlas a tiempo. Bueno, para terminar con este video, me gustaría dar unas reflexiones y conclusiones finales. Hay que tener en cuenta que al momento de adquirir una obligación, uno no solo se obliga dinerariamente o para entregar una cosa, también tiene que obligarse ética y moralmente. Que si nosotros vamos a adquirir una obligación, hay que cumplirla, ya sea de hecho y moralmente hacerlo, no huir de las obligaciones y también comprometerse o si tenemos un problema o hemos tenido dificultades, acercarse y hablar con otra parte para poder llegar a un acuerdo y de esta manera seguir el cumplimiento y para que no haya esos conflictos jurídicos, ¿verdad? Y que serán muy tediosos a la hora de hacer los cobros y también romperían amistades o asociaciones. Así que por eso, si vas a adquirir una obligación, ten en cuenta que tienes que cumplirla y hacerla de manera ética y correctamente.